Esta noche con orgullo, en vida, señoras y señores, se reconoce el trabajo, la labor de los destacados quienes han hecho de Jacaltenango a nivel local, a nivel regional, nacional e internacional, poner en alto el nombre de esta tierra bendita. Que viva Jacaltenango y su gente. Y esta noche damos a conocer la hoja de vida de don Daniel Montejo Mateo. Nació el 14 de diciembre de 1935 en Jacaltenango. Sus padres fueron Candelaria Mateo Camposeco y Manuel Montejo. Cursó el cuarto grado de primaria. Actualmente tiene 84 años de edad. Casado con doña Lucía Camposeco Díaz, quienes procrearon 4 hijos. De ellos falleció uno llamado en ese entonces Joselito. Actualmente tiene 3 hijos llamados Juan Montejo Camposeco, Dominga Candelaria Montejo Camposeco y Enrique Felipe Montejo Camposeco, todos profesionales. En el aspecto musical, a la edad de 8 años, aprendió a ejecutar la marimba, sin cajonada de 25 teclas, en la casa del señor Juan Silvestre, en paz descanse, papá de Hermelindo Silvestre Camposeco, en paz descanse, en el cantón llano de esta localidad. Se le considera como culturista por ejecutar melodías en la marimba correspondientes a las danzas del venado, torito regional, anal, chigüe, del toro, a la par de Anselmo Calvo, en paz descanse. También es responsable de tocar el teponazli, tum, en la danza del canal Che. Ejecuta marimba variada en marimba sencilla y doble, ocupando diferentes puestos tales como piculista, primista, segundero, centrista, diplista y otros. Participó en los conjuntos de marimba siguientes: Los Gorrones, La Estrellita, La Ixtía Cacalteca, Flor Nacional, Astrónomos del Ritmo, Unión Popular, Alma Llanera, de la cual fue copropietario. Marimba Chaclá, primera generación, copropietario. Actualmente con la Marimba Chaclá, segunda generación, propietario. Participó como invitado para ejecución de sones en la marimba Independencia, a la par de don Timoteo Díaz, comúnmente llamado Tim, en paz descanse. Algunas de sus composiciones son Los Pinares de San Juan, Santa Cecilia, Novenario a San Juan, Flor de Ayote, Las 4 Copas, Tertulia Llanera con arreglo de Hermelindo Silvestre Camposeco, en paz descanse. Tristes Recuerdos, hecho en estos días recientes, y otros sin nombre. Con la Marimba Chaclá desde 1975 a la fecha, participó en diversidad de eventos en los lugares siguientes: en los municipios de Huehuetenango, San Antonio Huixta, Santa Ana Huixta, Santiago Petatán, Nentón, Concepción Huixta, Todos Santos Cuchumatán, Santa Eulalia, San Sebastián Huehuetenango y la Villa de Chiantla. Otros municipios del departamento: Quetzaltenango, en San Martín Chileverde, San Juan Ostulcanco, Sunil, Cantel, en la cabecera departamental de Quetzaltenango.
En Totonicapán, San Bartolo, Aguascalientes, San Cristóbal, en la cabecera departamental de Totonicapán, Sololá, Quiché, Chichicastenango y Momostenango, Chimaltenango, en Tecpan, Guatemala, Chimaltenango, cabecera departamental, Izabal, El Estón, Alta Verapaz, San Cristóbal, Verapaz, Baja Verapaz, Rabinal, en la ciudad capital, específicamente Parque Central y en Misco, en la televisora Vea Canal, en el programa Misco Alegre. Otros países: México, Guadalupe Victoria, La Trinitaria, El Porvenir, presentando la danza del venado, lugar donde les obligaron a vender la primera marimba comprada entre Daniel y don Hermelindo Silvestre, en paz descanse. Estados Unidos ha representado y visitado con orgullo California, Arizona, Nuevo México y la Reserva Indígena del Gran Cañón. En la agricultura, cosecha maíz, frijol, café, entre otros, quien no utiliza abono químico en sus siembras, todo de manera natural y de abono orgánico. También perteneció al grupo de apicultura de Cacatenango. En la espiritualidad, cumplidor de mandatos dados de sus padres con su lema: honra a tu padre y madre y serás bendecido. Quien es católico de nacimiento, fue catequista, pertenece al grupo de San José, entre otras participaciones de la Iglesia Católica. En el aspecto social y cultural, fue policía municipal, también representante de cuadros relacionados a patrullero civil. Actualmente pertenece a la Academia de Lenguas Mayas de Cacatenango, quien habla correctamente los idiomas poquí, acateco y español. Por razones de salud, no concluyó esa hoja de vida que probablemente no hubiesen alcanzado muchas de ellas. Esta parte de la vida fue escrita por don Higinio Camposeco. Señoras y señores, con orgullo, con placer y admiración, vamos a brindarle un fuerte aplauso y le invitamos, por favor, para que pueda acompañarnos en este escenario, Daniel Montejo Mateo, nuestro tercer condecorado en esta noche. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente punto del programa, y es la entrega de la medalla Balún-Caná y el pergamino correspondiente. Lo estará recibiendo su esposa, su señora esposa, doña Lucía, que estará haciendo su arribo a este escenario, ya que don Daniel se encuentra también con problemas de salud y por eso no está presente con nosotros. Pero está acá también su querida esposa, para lo cual vamos a proceder a entregar la medalla correspondiente y el pergamino a cargo del licenciado Romaldo Díaz Silvestre. Bien, en mi participación anterior decía, hay que condecorarlos en vida, y lo estamos haciendo, estamos cumpliendo. Lamentamos mucho que don Danielito está mal de salud, por eso con mucha honra y con un gran placer vamos a hacer la entrega a su esposa, que también ella ha convivido con él muchos años, por lo tanto él delegó pues en ella su representación para poder recibir su condecoración. Así es pues de que con mucho orgullo y con mucha satisfacción vamos a entregarle a su esposa
la medalla y el pergamino correspondiente. Recibe pues doña Lucía la medalla, y yo sé que usted se lo hará llegar a su esposo con mucho cariño, y de parte de la municipalidad y la asociación Limanconó le hacemos entrega pues a doña Lucía la medalla Balún Canal. De igual manera vamos a hacer entrega del pergamino, que también está plasmado en la puerta municipal, donde hace mención de la condecoración por destacarse en la música. Muy buenas noches. Les agradezco a los señores organizadores de esta actividad por valorar lo de mi esposo, lo poquito que sabe mi esposo. Les agradezco mucho. La Marima, segunda generación, la Marima Caslava. Les agradezco mucho por todo. Dios les bendiga. Por favor, que se lleven como mensaje de cada uno de ustedes que nos acompañan este fuerte aplauso. Así es, entonces, la condecoración para don Daniel Montejo Mateo, y lo ha recibido su señora esposa en esta ocasión. El grupo Limanconó y también la municipalidad de Jacaltenango, cumpliendo con este deber social de alguna forma y a las ideas que se plasmaron hace varios años, estamos entonces realizando esta actividad en esta ocasión.